Bueno, iglesia, bienvenidos una vez más a su iglesia, a su casa, Vida Abundante. Estamos muy contentos de que haya llegado este día que tanto anhelamos, que tanto deseamos, y es un día especial. Amén. Es el día más importante de la semana, es el día para iniciar una nueva semana con la palabra de Dios, con sus promesas. Y hoy vamos a cerrar el tema que durante todo este año hemos venido ministrando. Para este año, el año 2022, el Señor nos dio una palabra, el yo soy. Y durante todo el 2022 estuvimos ministrando y estuvimos aprendiendo y hablando sobre el nombre eterno de Dios. Recuerda, allí en Éxodo, el Señor le dice a Moisés: Moisés, este será el nombre por el que me conocerán de generación en generación. Este será mi nombre eterno, el yo soy. Y de el yo soy como nombre de Dios se desprenden otros nombres de Dios, como yo soy Jehová Rafa, yo soy Jireh. Y se empiezan a desprender otros nombres característicos, o más bien específicos, del carácter de Dios. Y quiero cerrar este año para dar el otro domingo, compartir la palabra del 2023. Así que yo quiero animarle que usted disponga el día del Señor para el Señor, ¿sí? El día del Señor para el Señor. Y que usted pueda preparar desde ahora su corazón para la palabra del 2023. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene allí en su Biblia? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Versículo 8, y quiero centrar mi palabra allí en el versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero que cierre allí sus ojos un momento. Padre amado, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que al recibir tu palabra, tú hables a nuestros corazones, que impartas vida a nuestro espíritu, que impartas, Señor, de tu provisión, de tu sustento, de tu sanidad, de tu resguardo, de tu favor, Padre. Que en este tiempo que estamos preparando nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu voz, Padre, seas hablando y ministrando a nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, ¿cuántos recuerdan lo que era una carta? ¿Alguien escribió alguna vez cartas? Levante su mano. ¿Sí? ¿Cuántos enamoradizos allí escribieron cartas? Y yo recuerdo que yo le escribía a mi esposita en el tiempo de noviazgo cantidad de cartas. Por todo yo le hacía una carta. Yo recuerdo que una vez le iban a operar de las cordales y le hice una carta en forma de cordal. Y una vez le iban a poner braques y le hice todo un pliego así en braques, y cada bracket era una carta. Y yo recuerdo que en el colegio a mí me pagaban por hacer cartas. Le llegaba alguien y me decía: a mí necesito hacerle una carta a este muchacho, y me pagaban, y yo le ponía perfume y le ponía escarcha y le quemaba los bordes y le hacía dobleces especiales. Era algo muy especial y me gustaba hacer cartas. Y Apocalipsis es una carta.
Apocalipsis es una carta, como muchas de los libros del Nuevo Testamento. Hay cartas, pero hay diferentes tipos de cartas, ¿verdad? Hay una carta, por ejemplo, hoy en día está la carta de despido. ¿Alguien le han pasado la carta de despido alguna vez? ¿No? Alguna vez trabajé en una agencia de viajes y un día me pasaron la carta de despido. También hay cartas, por ejemplo, hay la carta de entrar a una universidad o una carta de recomendación para otro trabajo. Algunas veces nos piden o les piden a las personas, traiga una carta de recomendación y ustedes dicen, no, pero ¿cómo voy a pedir una carta si me echaron por llegar tarde? Y hay diferentes tipos de cartas, ¿verdad? Hay cartas de despido, de recomendación, para entrar a un lugar. Y en la Biblia también hay diferentes tipos de cartas. Hay cartas de ánimo, ¿verdad? Pero hay cartas de exhortación. Hay cartas, por ejemplo, teológicas, como el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos es una carta teológica, doctrinal, como también la carta a los Romanos. Pero hay cartas de exhortación, por ejemplo, la epístola a Primera de Corintios. Hay cartas de ánimo, como la carta a Timoteo. Y hay diferentes tipos de cartas. La carta de Apocalipsis es una carta especial, es una carta única, porque es una carta cifrada. Tiene un lenguaje cifrado, ¿verdad? También recuerdo, algunos quizás también lo hicieron en el colegio, hablar con idiomas que uno se inventaba, ¿no? Uno se inventaba con el chi, con el gra, o uno se inventaba con las manos. Y Apocalipsis está escrito en un estilo literario inventado por los judíos. Se lo voy a explicar muy fácilmente. Los judíos inventaron un idioma cifrado porque estaban siendo perseguidos. Estoy hablando de los judeocristianos, la iglesia cristiana o judíos que se habían convertido. Inventaron un idioma cifrado para poder comunicarse entre ellos sin que sus enemigos descubrieran el mensaje. Por eso hay palabras como la bestia, por eso hay palabras como el dragón, pero no hacen referencia a lo que generalmente tenemos pensado, el enemigo, Satanás, sino que hace referencia a un rey o a un ejército que los estaba persiguiendo y ellos no podían decir el nombre del rey o no podían decir el nombre de la ciudad. Entonces hablaban como la gran ramera porque necesitaban cifrar su mensaje. Es una carta cifrada con un lenguaje literario que se conoce como el apocalíptico, una carta muy especial. Y allí en esta carta está dividida en dos partes. La primera parte, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. La segunda parte es una palabra ya más profética hacia todos nosotros. Pero el pasaje que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, está introduciendo el apóstol Juan en algo muy especial, pero quiero contarle algo. El propósito de Apocalipsis no es descubrir qué presidente va a ser el anticristo. Ese no es el propósito de Apocalipsis. El propósito de Apocalipsis no es descubrir cuándo va a venir el Señor, porque nadie sabe el día y la hora. Apocalipsis no es para eso. No es para decir, uy, es que Donald Trump es el anticristo, porque Apocalipsis dice que... No, Apocalipsis no es para eso. Apocalipsis tampoco es, amada iglesia, para averiguar o tenerle miedo al enemigo. Sí, algunas personas leen Apocalipsis y quedan es más, hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, hay un dicho que dice que el que lee Apocalipsis se enloquece. Y Apocalipsis no es para tener miedo a los tiempos futuros, no es para tener miedo a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis significa revelación, pero más exactamente en el griego, Apocalipsis significa quitar el velo o desvelar, quitar una venda de los ojos. Ahora, muchos han interpretado a Apocalipsis como una revelación futura. Pero cuando hablamos que Apocalipsis es una revelación, no hablamos de ese tipo de revelación, sino hablamos de una revelación de quién es Jesús en tiempos de adversidad. La revelación de Apocalipsis es quién es Jesús en tiempo de adversidad. Ahora,
para entender el pasaje que voy a explicar esta mañana, quiero contarle algo. El apóstol Juan ha sido exiliado en la isla de Patmos, pero no está encarcelado y exiliado en una isla. Y allí en esa isla él recibe una ¿qué? Revelación, una visión. Él recibe un mensaje profético, una palabra para las iglesias. Y en ese contexto de persecución, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Quien está gobernando la tierra en ese momento es el imperio de Roma. Y Roma para ese entonces está gobernando casi la mitad de la tierra. Era el imperio más poderoso que había. Ningún imperio, y esta es la clave del mensaje, esto es lo que necesitamos entender para entender la palabra de Dios. Roma era un imperio que había acabado con Babilonia, que había acabado con los medos, con los persas, que había acabado y subyugado a Egipto, que había también cogido a los griegos y los tenía también allí. Y Roma no tenía oponente. Quiero que usted entienda eso. Roma no tenía oponente. El imperio romano empezó desde el 567 antes de Cristo y duró casi hasta el 600 después de Cristo. Un imperio de casi 1000 años que no tuvo oponente, que no tenía enemigo, que, mejor dicho, el que se le atravesara arrasaba con él. Y en la época de Jesús, encontramos lo siguiente. Había un gobernante, ¿sí? Que cuando muere Jesús, más adelante se levanta una persecución contra la iglesia cristiana o contra los creyentes. Y se levanta una persecución muy, muy importante, pero después de esa persecución viene otro gobernante y vuelve a perseguir la iglesia. Y después otro gobernante, el hijo de ese, Tito, viene a perseguir la iglesia. Y después otro gobernante vuelve a perseguir la iglesia. Y son más de 70 años de persecución después de la muerte de Jesús. Y en ese contexto es escrito Apocalipsis. En el contexto de una iglesia perseguida, oprimida, acorralada, escondida, subyugada. En ese contexto es que Juan está escribiendo Apocalipsis. Capítulo 1, acompáñeme allí, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, yo soy. Es nuestro lema del año 2022. Yo soy el nombre eterno de Dios. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que da de venir, el todopoderoso. Hay tres revelaciones de Jesús en este pasaje. Hay tres revelaciones. La primera revelación es yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega. La segunda revelación es el que era y el que ha de venir. Y la tercera revelación es el Todopoderoso. Y quiero rápidamente hablar de estas tres revelaciones para que usted entienda lo que quiero compartir. La primera revelación es el alfa y la omega. La alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. Y era una expresión que utilizaban no solo los creyentes, sino que otras religiones, por ejemplo, los griegos decían Zeus, ese es el alfa, y otras religiones utilizaban esta expresión, pero Juan está hablando y está diciendo a través del mensaje de Jesús, a través de la revelación, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa esto? Aparentemente significa yo soy el principio y qué y el fin, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿O qué relevancia tiene que Jesús sea el principio y el fin? Y quiero decirte que lo que Jesús está queriendo transmitir es que desde el principio hasta el fin, Él es quien gobierna. Desde el principio hasta el fin, Él es quien debe gobernar. Ahora, la pregunta esta mañana es, desde el principio de año hasta el fin de año, ¿fue Dios quien gobernó tu vida? Desde enero hasta diciembre, ¿quién gobernó tu vida?
¿Quién direccionó tus decisiones? ¿Quién encaminó tus emociones? ¿Quién fue el que te transformó el carácter, el quien estuvo pendiente de ti? ¿Quién fue el que administró tus finanzas? ¿Quién fue el que administró tus recursos? ¿Quién fue el que administró tu tiempo? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Fue el yo soy? Porque lo que Jesús está queriendo decir es que Él es el primero y el último, pero no solo está hablando de tiempo y espacio, sino está hablando que en nuestras vidas Él debe ser lo primero y lo último, y que desde el primer día hasta el último día Él debe gobernar. Para algunos de nosotros, debemos ser muy sinceros, para algunos de nosotros, a veces Jesús gobierna un mes, dos no. Gobierna 2 meses, una semana sí, otra no. Pero Jesús desea ser el yo soy de tu vida. Él desea ser el yo soy de tu hogar, de tu familia, de tus decisiones, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde el lunes hasta domingo, desde primero hasta 31, desde enero hasta diciembre. Él desea ser el yo soy, el alfa y la omega. Eso es lo que significa alfa y omega. No significa que Él está desde el principio y hasta el fin, porque eso es eternidad. Lo que significa alfa y omega es que desde la ley, y lo voy a explicar, ¿por qué se utilizaba el alfa y la omega? Los judíos pensaban o decían la siguiente frase: Adán transgredió la ley desde el alfa hasta la omega. Era lo que los judíos decían. Desde el alfa hasta la omega, Adán transgredió la ley. ¿Qué quiere decir? Que desde la primera letra de la ley hasta la última, Adán la había transgredido. Pero también tenían un dicho que decía: Abraham cumplió la ley desde el alfa hasta la omega. Por eso es que alfa y omega no tiene que ver con el principio y el final de los tiempos, sino que tiene que ver con el principio y el final de la ley, o el principio y el final de la iglesia. Por eso dice el apóstol, él es el consumador ¿de qué? De la fe. Hebreos dice, él es quien viene también a cerrar la ley, a cumplir la ley. Entonces, alfa y omega tiene que ver más bien con el cumplimiento o el gobierno o la soberanía de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Se lo voy a decir más fácil. Alfa y omega significa que desde el primer día hasta el último, la palabra de Dios gobierna tu vida. Gobierna tus decisiones, gobierna tus finanzas, gobierna tu tiempo, gobierna tu carácter, gobierna tus pensamientos, gobierna tus palabras, gobierna tu mirada, gobierna todo de ti. El yo soy, el alfa y el omega. Y para final de año siempre hay una reflexión de las promesas que hicimos en enero. ¿Cuántos se prometieron hacer dieta en enero? ¿Sí? ¿Cuántos cumplieron la dieta? Algunos se prometieron: este año voy a hacer mi devocional, este año voy a ir a la iglesia juicioso, este año voy a orar todos los días. Y cuando llega diciembre empezamos a ver todas esas promesas. Este año sí voy a visitar a mi familia, este año sí voy a ahorrar, este año va a ser el año del ahorro para viajar y ahorita no hay dónde viajar porque no hay ahorro. Y nos pasa eso. Y lo que la revelación, escúchame bien, la revelación de Jesucristo para Juan, para las iglesias, es decir, las iglesias, Jesús debe ser el principio y el fin. O más bien, Jesús debe ser quien gobierna desde la A hasta la Z. Desde la palabra de Dios, Él es quien gobierna tu vida. La primera revelación de Jesús. Pero la segunda revelación de Jesús es aún más especial y es más bonita. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 8. Y aquí hay algo que a simple vista no lo vemos, pero es el centro del mensaje. Mire de lo que dice: el que es y que era y que ha de venir. El que es, que era y que ha de venir. También quiero que lea conmigo el versículo 4. Versículo 4. Para que usted entienda que no hay un error etimológico ni gramatical acá, sino que es un mensaje oculto. Versículo 4, la segunda parte dice:
el que es y que era y que ha de venir. Ahora, aparentemente hay algo gramatical mal, porque la frase debería ser el que fue, el que es y el que ha de venir. Pasado, presente, futuro. Pero en dos ocasiones, versículo 4 y versículo 8, el apóstol no está hablando el que fue, está hablando, o lo primero que dice es el que es. ¿Usted se había percatado de eso? Está diciendo el que es ahora, después dice el que fue y el que ha de venir. Porque sabes, para la iglesia debe ser más importante quién es Dios ahora que quién fue Dios. Te lo voy a explicar. Muchos cristianos se quedan con lo que Dios fue y no viven la revelación de lo que Dios es ahora. Dios hizo esto, Dios actuó con Abraham, o sabes, se lo voy a decir en otras palabras, Dios hizo esto en mi vida, Dios me sanó, y muchas personas se quedan con su pasado en Dios. Usted no sabe cuántas personas yo escucho hablar de Dios hizo esto años atrás, yo servía en la iglesia, yo dirigía, yo participaba, yo esto, y se quedan en lo que Dios fue. Pero Juan, en dos ocasiones, para mostrarle que no es un error gramatical, está diciendo, iglesia, es lo que Dios es ahora. Es lo que Dios está haciendo ahora. ¿Recuerda lo que significa el nombre yo soy? En el hebreo, yo soy significa yo soy el que seré el que seré. Es una promesa futura. Dios le estaba diciendo a Moisés y al pueblo, yo seré el que seré, hebreo. En griego, el yo soy significa, yo estoy siendo el que dije ser. Entonces, en hebreo es una promesa, seré el que seré. En griego, soy el que dije o el que prometí ser. Y es importante entender esto porque no podemos quedarnos, hay un dicho muy popular, no podemos quedarnos con glorias pasadas, ¿verdad? No podemos quedarnos con tiempos pasados. O no podemos quedarnos simplemente admirando al Dios de la Biblia y no vivir al Dios de la Biblia, no conocer al Dios de la Biblia, no experimentar al Dios de la Biblia. Y por eso Juan es tan directo en su mensaje que está diciendo, la revelación de Jesús es lo que Él es ahora, lo que fue y lo que ha de ser, pero es lo que es ahora. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos vivir en el ahora. Debemos pensar en mi relación con Dios ahora y no puedo seguir pensando en lo que fui antes en la iglesia o en lo que Dios hizo antes, sino que debo tener una intimidad con Dios en el ahora, en el tiempo presente, en este momento de mi vida. ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué estoy conociendo de Dios ahora en este tiempo? Y es una palabra, mire, es una palabra que constantemente se repite porque Dios le habla a Israel, porque Israel está anhelando y añorando el templo de Salomón y pensando en cómo fue antes el templo. Y Dios le está diciendo, lo que yo he de hacer será mayor que lo que fue. Los tiempos postreros serán mejor que los primeros. Y este mensaje de Apocalipsis en la revelación de Jesús es un mensaje para decirte, no podemos, iglesia, vivir o quedarnos con el pasado. Algunas personas dicen, es que antes, hace 10 años en la iglesia se hacía esto. Es que, es que antes, ¿no? Y es que antes, y yo antes, y Jesús antes. El que es ahora, tiempo presente, el que está haciendo en este momento, el que funciona, el que me cubre ahora, el que conozco ahora, el que se revela ahora. Él es la revelación que debo conocer. El alfa y la omega, el cumplimiento de la ley desde el principio a fin, quien gobierna nuestras vidas a través de la palabra, desde el día 1 hasta el día 2, desde el día lunes hasta el domingo, desde enero hasta diciembre, el alfa y la omega.
el que es en el presente, el que era y el que ha de venir. Pero termino con esto. Versículo 8. Apocalipsis 1:8. Y mientras usted busca allí el pasaje, vivir en el pasado no es solo con Dios. ¿Sabes? Algunas personas viven en el pasado en sus relaciones. Es que antes, es que cuando éramos novios, es que en los primeros años de casado, es que cuando mis hijos eran pequeños, y muchas personas están anhelando tanto el pasado que dejan de vivir el presente. Muchas personas están viviendo tanto en las glorias pasadas, en los tiempos pasados, que dejan de vivir el presente. Y hay otras que están pensando tanto en el futuro que dejan de vivir el presente. Estaba leyendo un psicólogo en estos días y depresión y ansiedad, él explicaba las enfermedades del siglo XXI, depresión y ansiedad, la enfermedad de moda. ¿Y sabes qué explicaba él? Me encanta esta definición. Él decía, depresión, pasado, ansiedad, futuro. Y él decía, las nuevas generaciones están llenas, los jóvenes, las nuevas generaciones viven de ansiedad porque están pensando tanto en lo que quieren hacer, lograr, viajar, alcanzar, y están pensando tanto en el día de mañana que no disfrutan el presente. Se están saltando las etapas de adolescencia porque ya quieren ser jóvenes, y son jóvenes y ya quieren vivir como pareja, y son pareja y ya quieren hacer otras cosas, y por eso están llenos de ansiedad. Y decía, y hay otras generaciones que están en depresión porque solo piensan en el ayer, en lo que fue, en el pasado. Y esta palabra es para ti. Si quizás tú en tu corazón estás viviendo alguna de estas dos en tu vida, de pensar en el pasado o estar ansioso por el futuro. Algunas personas ya están ansiosas por el 2023 y están preocupadas y angustiadas. ¿Qué va a ser? ¿De qué voy a vivir? ¿Sabes? Debemos aprender a vivir en lo que Dios es ahora, en la revelación de la hora, el que es ahora, en este tiempo, en este momento, amada iglesia. Tenemos que disfrutar a Dios día a día. Por eso es que tú no puedes dejar para mañana lo que ¿qué? Lo que puedes hacer hoy. Por eso es que no puedes decir yo desde mañana voy a orar, no, ora esta noche, ora esta tarde. No puedes decir es que desde la otra semana yo me voy a comprometer con Cristo. No puedes hacerlo porque Él no es, Él es el que es ahora. Y muchos nos estamos perdiendo de esa revelación. Nos estamos perdiendo de la revelación de lo que Dios es. Versículo 8 y termino. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra griega para Todopoderoso solo hay 7 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo existen 7 veces la palabra Todopoderoso. Una está en Corinto y las otras 6 están en Apocalipsis. Ahora, esto es muy importante. Solo hay 7 veces la palabra Todopoderoso en el griego, en la Biblia. Y 6 de esas están en Apocalipsis. En un tiempo de persecución, de adversidad, de zozobra, de encarcelamiento, de estar aislados. Y el pasaje termina diciendo, el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Es la palabra en griego pantocrator. Diga conmigo, pantocrator. Pantocrator. Y esta palabra significa, para nosotros todopoderoso es todo lo puede, ¿sí? En la etimología española, todopoderoso, todo lo puede. Pero en el griego, el todopoderoso significa el que domina sobre todas las cosas, el que tiene dominio sobre todo lo creado, sobre todas las cosas. Lo que está pasando en este versículo es que Roma, escúcheme bien, se ha propuesto aplastar la iglesia cristiana. Y ningún imperio había podido resistir a Roma. Ningún imperio
ni medo, ni persa, ni Egipto, ni griego, ni Babilonia, ningún imperio había podido resistir a Roma y el poder de Roma, pero la iglesia pudo resistir a Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba con el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso a Dios. La iglesia necesitaba recibir este mensaje porque la iglesia había perdido el ánimo, la esperanza. Usted ve las 7 iglesias de Asia Menor y se habían vuelto allí un sancocherío, se había vuelto allí un revuelto de cosas, de creencias. Y la iglesia necesitaba escuchar que en tiempos de adversidad tenemos al Todopoderoso. La iglesia necesitaba entender que en tiempo de zozobra, de persecución, de escasez, de enfermedad, que en tiempos difíciles el que es el mismo que era y que ha de venir, que es el alfa y la omega y que es el pantocrátor, es decir, el que domina sobre todo, aún sobre Roma, aún sobre sus enemigos. La iglesia hoy necesita entender que no importa qué tan difícil sea el tiempo, no importa qué tan difícil sea la adversidad, no importa qué tan grave sea la enfermedad, estamos con el Todopoderoso, estamos con el Alfa y la Omega, con el que es ahora, no con el que fue, no estamos con un Dios textual o razonal o histórico, estamos con un Dios presente, poderoso, que domina, que tiene autoridad, que tiene control, y la iglesia necesita entender eso. ¿Y sabe por qué la iglesia no lo ha entendido? Si la iglesia lo hubiera entendido, este lugar estaría lleno. Y todas las iglesias. Si la iglesia entendiera quién es Dios, dejaría que Dios administre su tiempo, sus recursos, sus hijos, su familia, su matrimonio. ¿Por qué? Porque nada se puede levantar contra Dios. Porque nada puede vencer a Dios. Porque ni el imperio más poderoso de 1000 años de historia que había arrasado con todos sus oponentes pudo con la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es que predicaba hace algún tiempo, ni las puertas del Hades prevalecerán, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cierro esta palabra del año 2022. La pregunta es muy sencilla y es una pregunta para reflexionar. Yo me la hago también en mí. ¿Será que Dios fue el alfa y la omega este año en mi vida? Él gobernó, dominó, controló desde 1 de enero hasta hoy. ¿Será que fue el alfa y la omega? Es una pregunta a reflexionar. Pero la esperanza con la que yo quiero que salgas es que si tú te aferras a Dios, tú estás de la mano del Pantocrato, del Todopoderoso. Nadie puede contra él. No importa quién se levante, no importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa nada. Que se levante el que se levante. Lo cantábamos hoy. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Este mensaje vence la ansiedad. El que entiende quién es el Pantocrátor no tiene ansiedad, no tiene preocupaciones, no tiene depresión, porque no vive en lo que fue, vive en lo que es ahora. Porque no está preocupado por el futuro, porque tiene a Dios Todopoderoso. Estoy convencido de algo, amada iglesia, que el 2023, el Todopoderoso estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tal si usted se pone sobre sus pies, quiero que oremos.